Bueno, como anticipamos, está con nosotros la doctora Alejandra Oreglia, médica especialista en nutrición. Resistencia a la insulina y prediabetes es el tema central de este bloque. La saludamos como corresponde. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ¿qué se entiende por insulina y qué tenemos que saber acerca de la resistencia a la insulina? Bien, comenzamos diciendo qué es la insulina. La insulina es una hormona que libera el páncreas, un órgano del tracto digestivo de nuestro cuerpo, que entre otras funciones lo que hace es colaborar a mantener el equilibrio en los niveles normales del azúcar en sangre. Bien. Cuando en el cuerpo empezamos a notar que la glucosa no ingresa a las células para convertirse en energía, que sería el metabolismo normal, la insulina lo que hace, para poder contrarrestar, comienza a aumentar en número, comienza a fabricarse más cantidad de insulina. Para hablar de insulinoresistencia, entonces lo que estamos diciendo es que justamente esa insulina comienza a aumentar su valor, tratando de que la glicemia se mantenga dentro de los rangos normales. Es decir, la resistencia a la insulina en sí básicamente sería un precedente al resto de las cosas que vienen posterior a esa alteración en el metabolismo de la glucosa o la glicemia, o cuando hacemos un laboratorio que vemos que dice glicemia, bueno, es glucemia, glicemia o lo vulgar que es el azúcar en sangre. Claro. ¿Sí? La gente lo registra más fácilmente de esa forma. Esta situación en sí no trae síntomas, claro, pero sí uno lo puede detectar en consultorio fácilmente con distintos signos. Por ahí no sé si se podrán pasar imágenes. Sí. Hay algunas les voy contando por ahí básicamente cómo es una situación de un paciente con resistencia a la insulina. Bien, ahí estamos viendo en la imagen. En muchas ocasiones, como ven ahí, hay pacientes que traen marcas en piel en sectores específicos. Eso que estamos viendo ahí se llaman acrocordones. Son como pequeñas verruguitas de color marrón. El asunto es que justamente como la insulina sube, lo que hace es estimular células que pigmentan la piel. Bien. Y que producen otras lesiones que después vamos a seguir viendo, y estas, por ejemplo, son una señal. O sea, un paciente que viene al consultorio con este tipo de marcas o lesiones en el cuello o en sectores de pliegues, otras lesiones o digamos, yo digo la palabra lesión porque tiene que ver con una afección dermatológica, pero bueno, signos, vamos a decirle, signos de la resistencia a la insulina, es la hiperpigmentación de piel, por ejemplo, en sectores de axilas, en todo donde sea pliegues, axila, ingle, sector posterior del cuello, claro, incluso la formación de una jiba que se hace también, que tiene que ver con, ven ahí el cuello como está hiperpigmentado, tiene que ver con depósitos también de la melanina extra que la insulina dispara en ese momento. Nosotros podemos verlo, o sea, nos podemos vos te mirás al espejo, exactamente, hay muchas cosas que te pueden, digamos, guiar. Sí. El hecho de verte al espejo y verte esas marcas, que a lo mejor vos decís, bueno, no es nada. Es más, hay gente que viene y me plantea esto de, me lo refregué y no sale, pensé que es suciedad. No, son lesiones que se dan por hiperpigmentación, por una cuestión metabólica. Y otros signos que vos podés encontrar son básicos. Empezás a notar que tenés fatiga más frecuentemente, que aparece este antojo específico a lo dulce, porque claro, eso también es muy frecuente. Llegan al consultorio y yo necesito algo, es típico, necesito algo dulce. Y en una hora específica quizás. Y generalmente en un horario, nocturno, pero todo eso es, digamos, de alguna manera, cierta marca de que el metabolismo de la glucosa no está funcionando tan bien, que la insulina evidentemente se debe estar elevando y que el páncreas se está esforzando. Eso sería el concepto básico, es un esfuerzo extra que hace el páncreas para liberar la insulina, para que la glucosa esté dentro del rango de lo normal. Claro, sí. El aumento del peso, el aumento de la grasa a nivel visceral, a nivel del abdomen. O sea, cuando uno hace el examen físico, ve esas lesiones, ve la circunferencia de la cintura, que es mayor a lo normal, la mayor cantidad de grasa depositada en el abdomen justamente, también habla de insulinoresistencia. Si hablamos de mujeres y tenemos mujeres que tienen a lo mejor irregularidades menstruales, uno puede pedir una ecografía o preguntarle cómo son sus controles ginecológicos y aparecen quistes en ovarios. Entonces son personas más, como yo, predisposición a este tipo de alteración metabólica. Sí, y además del azúcar, ¿hay otros factores que pueden llevar a la resistencia a la insulina?
Básicamente, ¿a qué te referís? Estilo de vida, Sí, por supuesto. estrés, me imagino. Sí, por supuesto. O sea, en la predisposición siempre hay un factor genético, o sea, si hay gente que tiene antecedentes de diabetes, el tema del sobrepeso, de la obesidad, o sea, todo eso tiene que ver con el entorno, por supuesto, y los hábitos. Sí, el sedentarismo, esto que comentaba recién de ovario poliquístico, sí. Bien, Sí, y al sí, tener un claro. factor genético, ¿tenemos sí o sí que hacernos chequeos con respecto a la diabetes o a la resistencia de la insulina? El chequeo siempre. Sí. Sabiendo que hay algo antecedentes genéticos de lo que sea, Sí. generalmente siempre se hace la consulta al médico. Bien. Para descartar cualquier... Sí, Bien. sí, definitivamente. Bien. Sí, es lo adecuado. Claro. Bien. Yo digo que hay un desconocimiento, me parece, no digo general, pero en gran parte de la población sobre la insulina, porque me parece que no conocen tanto como sí otros factores, ¿no? Sí. Pero como que, no sé, lo que es uricemia, uremia, colesterol, me parece que es más Sí. conocido que la insulina. No sé si- Incluso van aparejados porque cuando hay resistencia a la insulina también comienza a haber en el laboratorio alteraciones justamente como las que nombraste. El ácido úrico elevado, el colesterol alterado, baja el HDL, que es el colesterol bueno, que es el que tiene función protectora cardíaca y también se ve descendido. Entonces, está bueno que se pueda hacer un control. Vos cuando ves al paciente comenzás a hacer el examen clínico, comenzás a hacer las averiguaciones pertinentes de sus antecedentes familiares y demás. Y bueno, y haciendo lo que yo siempre les cuento de lo que es la encuesta nutricional y los hábitos nutricionales del paciente, eso te lleva de alguna manera a sospecharlo y haces los laboratorios que correspondan. ¿Mm? Bien. Bien. ¿Es necesario en algunos casos recurrir a fármacos o también con el cambio de hábitos más importante, justamente los hábitos, que es la medicación? Eso es súper importante porque, o sea, la buena noticia es que la resistencia a la insulina se puede revertir, se puede mejorar, excepto algunos casos donde uno ya tiene que utilizar medicación. Bien. En mi caso en particular, trato siempre de agotar todas las Claro. instancias posibles. Bien. En otras charlas hemos hablado de patrones alimentarios y conducta alimentaria y demás. Bueno, ese punto es crucial. Entonces, si Total. vos sos un paciente, lo podés comprometer justamente a que cambie sus hábitos desde ese momento. Bueno, las cosas pueden ser diferentes. Y no que lleguen por ahí ya a la consulta incluso medicados y vos tratar de darle las pautas nutricionales cuando ya el paciente está medicado y cuando ya el metabolismo, si bien puede estar, digamos, bien equilibrado porque hay medicación, el abordaje es diferente. Claro. ¿Hay gente que te pide medicación directamente? En realidad me está pasando que hay gente que viene más a que le colabore, a que le reduzcan las dosis. Ah, bueno, bien. Como me ha sucedido con pacientes que vienen con los famosos GLP-1, que son para descender el peso. Pero eso es una charla que podemos tener otro día, porque es muy largo. Es bastante complejo. Pero no es que te piden medicación. Claro, porque capaz No. como es más fácil recurrir a la medicación que no, obviamente construir un hábito. No, porque esa medicación la conocen y la saben y saben qué es lo que viene después. Claro. Porque te vienen después con, pero tengo diabetes. Entonces Claro. tenés que decirle, esto es la antesala. Claro. ¿Y qué hay de la pre? Claro. No se Sí, habla. sí, De eso no se habla. sí. Exacto. Ujú. Y es Hay una diferencia, o sea, vos Siempre. podés decir, sí, insulinoresistencia, prediabetes, sí, se parecen, no, pero no son lo mismo. Bien. En la resistencia a la insulina dijimos, el páncreas se esfuerza, libera más insulina y la glucosa se mantiene dentro de los rangos normales. Bien. En la prediabetes ya está, ya eso no da más resultado y la glicemia se nos va. Y se nos va por arriba de los rangos normales, pero no tan altos como para decirle al paciente, usted tiene diabetes. Claro. Claro. ¿Ok? Entonces es la prediabetes. Hay otros valores, la hemoglobina glicosilada, el síndrome, el cálculo del OMA, que es un índice que lo podemos hacer nosotros en el consultorio. Entonces nos habla de insulinoresistencia. ¿Y ahí sí tenemos síntomas o también son solo signos? Serían los mismos. Síntomas no tenés. Bien, Aparecen estos signos, estas cuestiones que te cuesta descender de peso, el aumento de peso a nivel abdominal principalmente. Claro. Bien. Básicamente es eso. Bien. Después sí puede haber otras alteraciones que se empiezan a juntar con esto, como dijo Marcelo, del ácido úrico, Claro. colesterol, etcétera. Pero bueno, Claro, Sí, en total. serio, claro. Perfecto. El índice OMA que recién OMA. mencionaste con H relaciona la glucosa y la insulina en sangre, ¿es así? Así es, Así sí. es.
lo relaciona. Sí, porque dato, muchos médicos piden, bueno, piden eso iba a insulina, decir. piden... Los sí. laboratorios muchas veces te dicen, no te lo cubrimos por tu obra social, Claro, claro. y a lo mejor va extra. Bueno, les cuento que es una fórmula que todos los médicos sabemos cuál es. Ah, claro. Con lo cual, si contamos con la insulina y la glucosa, podemos calcularlo. Así que eso no es una dificultad. Claro, tenés bien, la insulina por un lado, la glicemia por el otro, y también tenés el nivel Haces OMA, haces un cálculo. el Ujú. índice. Claro, un cálculo que se puede Sí, hacer. un cálculo, Exactamente. exacto. No Sí, es así necesario es. pedirlo, está bueno también aclararlo, que Sí. no es necesario pedirlo por las dudas que te pidan algo extra y si nosotros tenemos la glicemia y todo, bueno, perfecto, entonces Sí, Total. está sí, bueno eso. así es. Sí, Bueno, así es. Alejandra, gracias por Bueno. estar con nosotros, muy No, amable. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. La verdad, muy claro, como siempre, Bueno. y es importante conocer esto, porque ya digo, mucha gente no tiene en cuenta esto, se hace los distintos niveles de triglicéridos, colesterol, pero no tiene en cuenta esto de la insulina. Es verdad. Exacto. ¿Eh? Sí, sí, Bueno. sí. Y ahí se detecta algo importante, como dijo la doctora, que no tiene síntomas. No, pero No- aparte no da los síntomas. signos, está bueno también Claro. mirarse uno mismo Sí, y re. decir, bueno, me parece que algo me está pasando. Claro, Total. claro. Ujú, así es. Muchas gracias. Muy Gracias amable. a ustedes. Gracias. La doctora Alejandra Oreglia, aquí médica especialista en nutrición, hablando sobre esto de resistencia a la insulina y prediabetes. Muy interesante, sí, Muy la verdad que interesante.